Hola, buenos días y bienvenido al Morning Call, el equipo de análisis de Bankinter del 20 de febrero de 2025, jueves. Soy Ramón Forcada y voy a dar un repaso rápido al mercado como hacemos diariamente. Bueno, ayer miércoles tuvimos un golpe de mercado que yo creo que más que una sorpresa desagradable fue un golpe de sentido común. Fue una vuelta a la sensatez porque los principales índices, S&P 500, Eurostoxx 50, incluso el Nasdaq, no así el SOX de semiconductores todavía, pero esos tres habían marcado nuevos máximos históricos y los han marcado en un contexto francamente complejo, de manera que no es evidente que corresponda a marcar esos máximos en un contexto como el actual. Me explico. Al final ayer tuvimos una vuelta a la realidad, una vuelta brusca, por dos factores, y los dos vienen de Estados Unidos o del gobierno americano. Uno de ellos es, aranceles. Trump habló de aranceles sobre autos, sobre semiconductores, sobre farma. Las autos sufrieron ayer bastante porque fue donde parece que se centró más, y tanto Volkswagen como BMW, etcétera, cayeron sustancialmente. Y fue un recordatorio, porque en realidad esto no es nada nuevo. Y si nos atenemos a lo que hasta ahora se ha materializado, no a lo que se ha dicho, sino lo que se ha materializado, lo que se ha materializado solamente es un 10% adicional de aranceles sobre China. Claro, adicional porque en su primer mandato ya aplicó un 60% de aranceles y ahora sube un 10 hasta 70% del resto. Canadá, etcétera, son amenazas, amenazas de 25, de 10, de lo que sea. Pero el mercado había venido actuando de manera muy autocomplaciente desde hace bastantes sesiones, como si esto no sucediera y como si esto no fuera a producirse al final, no fuera inflacionista, no redujera crecimiento, y de repente ayer vino el shock de realidad. Este tema sigue vivo y que además Trump lo está concretando sobre determinados sectores que, insisto, ya conocemos, pero que habíamos aparcado, o el mercado había aparcado durante un tiempo como si nada sucediera, y por eso ha marcado máximos. Máximos que nosotros creemos que, insisto, son autocomplacientes, son máximos difíciles de justificar porque no vienen respaldados por bases firmes. Y la segunda razón por la que el golpe de ayer se produjo fue porque el planteamiento o replanteamiento de Estados Unidos sobre la invasión de Ucrania es cada vez más surrealista y errático. De manera que aquí uno no sabe muy bien cuál va a ser el desenlace final, ni si realmente tienen un plan distinto que no han explicado, ni contado, ni revelado a nadie, y esto no es más que una cortina de humo para hacer ruido. Pero tenemos un conflicto armado en Europa que no se ha cerrado, el de Israel parece que se va cerrando, este no, y este conflicto armado implica una prima de riesgo por geoestrategia superior, que nosotros cuantificamos en no menos de 100 puntos básicos para Europa y 50 para Estados Unidos. De manera que el mercado ha venido marcando máximos históricos como si esa prima de riesgo adicional por geoestrategia hubiera dejado de existir, porque si no las valoraciones son muy ajustadas y en nuestra opinión, sobre todo en Europa, son difíciles de justificar. Y esto es lo que también se corrigió ayer, que fue pues un golpe de realidad ver cómo el planteamiento o replanteamiento sobre Ucrania pues era sorprendente, por decirlo de una manera cordial, ¿no? Y esto es lo que ha llevado a una corrección que creemos que va a derivar pues en un asentamiento, en una evolución neutral o con algo de goteo a lo largo de la sesión de hoy, porque después de un día en el que estas cosas pues suceden, aunque Nueva York aguantó muy bien, Europa tuvo pérdidas importantes. El Eurostoxx 50 cayó un 1,3 y el IBEX un 1,6, lo cual tiene bastante sentido en términos de asimetría, es decir, que Estados Unidos aguante mejor que Europa, que es otra cosa que a nosotros nos ha llamado mucho la atención porque por valoraciones esto es lo contrario, ¿no? Es un año para seguir refugiados en Estados Unidos y concentrados en Estados Unidos, asumiendo menos riesgos que otros años, y Europa está en una posición mucho más delicada y además el potencial de revalorización de la bolsa europea es inferior, por no decir ninguno en estas circunstancias, con respecto a la americana, ¿no? De manera que después de las caídas en Europa ayer y que Estados Unidos aguantara, lo lógico es que entremos en una sesión, en unas sesiones pues muy neutrales o de algo de goteo, ¿no?
pero el rebote es muy complicado. Novedades que tenemos, las actas de la FED de anoche a las 20 horas, pues no solamente recogen un enfoque hawkish, un enfoque más bien duro, que eso era lo esperable, sino que además hablan de no reducir el tamaño del balance de la FED tan rápido como hasta ahora, por si acaso eso retroalimentara la inflación, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Y en el lado positivo tenemos que Microsoft dice que va a fabricar un chip que es súper resistente, sin que uno sepa muy bien a qué se refiere con esto, pero que parece que va a acelerar la adopción y la extensión, la popularización de la computación cuántica, y está hablando de años y ya no de decenios, lo cual permitió ayer que Microsoft y en general los semiconductores y la tecnología rebotaran. Microsoft rebotó un 1,3% y el SOX, el índice de semiconductores, está haciendo algo bastante bueno en nuestra opinión, que es que marcó el sexto día consecutivo de rebote. Y nosotros insistimos en que mientras la tecnología no reaccione y no se reconozca el valor por beneficios que tiene la tecnología, es muy complicado que las bolsas realmente, bueno, pues tiren y suban y tal, porque los beneficios están en las compañías tecnológicas, de semiconductores y aquellas que se transforman tecnológicamente. Si la tecnología se para, es muy difícil que el resto del mercado aguante. Y por lo tanto lo que tenemos para hoy es lo bueno de Microsoft, lo frío de las actas de la FED, y vamos a tener algún indicador americano, sobre todo a las 4, el leading, el indicador adelantado, que va a repetir en menos 0,1, y eso pues debería ser neutral, o tal vez animar un poquito a pensar en bajadas de tipos por parte de la Fed, pero el resto de factores desde luego no invitan a ser más crédulo con respecto a bajadas de tipos por parte de la Fed. Nosotros creemos que no va a haber una siguiente bajada hasta septiembre, que podría ser julio, pero que creemos que podría ser septiembre más probablemente, ¿no? Aunque el BCE todavía baje un poco, un par de veces más hasta abril, ¿no? Y, y por lo tanto los máximos históricos yo creo que van a corregir, y que enfrentamos una semana que además mañana tiene un componente delicado, que es que igual que hemos visto cómo las inflaciones repuntaban en Europa, en Estados Unidos la semana pasada, esta semana en Reino Unido, mañana se publica en Japón, y en Japón podría marcar más 4% desde más 3,6%, que sería un nivel absolutamente inusitado para la economía japonesa, que por cierto está creciendo según el último registro al 2,8%. De manera que tiene buen crecimiento, tiene una inflación con la que no podría ni soñar, un poco excesiva, y Japón va a continuar, quiero decir, subiendo tipos, porque ya pasó de menos 0,10 a 0,50 y creemos que subirá hasta el 1% por lo menos este año, ¿no? Y vamos a ver mañana la inflación japonesa, que tampoco va a ser una variable que vaya a ayudar al mercado, de manera que probablemente hoy y mañana pues sean sesiones, en el mejor de los casos, laterales, sino de goteo suave. Muchas gracias.